Pues ya vamos llegando casi que al final, ¿verdad?, de este catecismo, Luz y Vida. Hemos visto ya todos los mandamientos y ahora estoy ya en la página 100, en la página 31, pregunta 129. 129. ¿Cómo juzgará Jesús nuestra vida? Como nos enseñó en la parábola del juicio final, Jesús juzgará nuestra vida según el amor y el servicio que hayamos demostrado a los demás. Porque en definitiva, los mandamientos de la ley divina, de la ley de Dios, buscan esto. Busca el que nosotros salgamos de nosotros mismos y vayamos siempre al encuentro del prójimo. Y por eso, si recordáis, cuando nos enseñaba los mandamientos, al final siempre decían, estos mandamientos se encierran en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque en definitiva, amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo. Es que en el prójimo encontramos a Dios y Dios habita en nuestro prójimo. Y por tanto no puede haber un hiato, una ruptura en amar mucho a Dios y luego despreciar a los que tenemos al lado. Eso es lo que significa prójimo, próximo en latín. Prójimo es el que está al lado, el cercano. A veces pensamos que el prójimo es el que está lejos, el pobre. Ay, pobrecitos los niños del África. No, el prójimo está aquí, vive contigo, en tu barrio, en tu casa, en tu pueblo. Y ese es el que primero que tienes que servir, porque para eso el Señor nos ha llamado. Para, como hemos dicho aquí en el catecismo, según el amor y el servicio que hayamos demostrado a los demás. Estamos llamados a amar y servir. Esto lo decía, es un lema de San Ignacio de Loyola: en todo amar y servir. Y eso tiene que ser el resumen de la vida cristiana: amar y servir. Amar a Dios y servir a Dios. Amar al prójimo y servir al prójimo. Y al prójimo y a Dios se le sirve con la palabra y con el silencio, También el silencio es un servicio a Dios. El silencio de callar cuando debemos callarnos. De callar cuando una conversación puede llevarnos a herir la fama del prójimo. A levantar una calumnia, un bulo, ¿no? Una crítica. También saber callarnos. Las obras de caridad, que son las obras de misericordia, ¿verdad? Las espirituales y las corporales, que nos han enseñado también desde pequeño. Dar de comer al que tiene hambre, de ver al sediento, visitar a los enfermos, enseñar al que no sabe, soportar con paciencia los defectos de los demás. Son obras de misericordia que hay que vivirlas y que el Señor nos va a preguntar por ellas. Nos va a preguntar si vivimos el amor, si vivimos la caridad, si mantuvimos la fe y mantuvimos la esperanza. Así es como el Señor va a juzgar nuestra vida al final de los tiempos. El Señor no va a juzgar nuestros éxitos, nuestros títulos, todo lo que fuimos capaces de hacer, el patrimonio que acumulamos. Eso no vale para nada, porque todo eso se lo come el polvo, se lo come la polilla. El Señor nos va a preguntar por lo que tenemos en el corazón, por las personas que hemos tenido en el corazón, que hemos tenido otra responsabilidad. El Señor va a preguntar en el juicio final a los padres por los hijos. Por eso los padres tienen una responsabilidad grande siempre con los hijos, porque el Señor le va a decir: oye, te mandé un hijo, ¿qué hiciste con él? Le educaste, le criaste, le hablaste de mí, le enseñaste a amarme. Y el Señor también va a preguntar a otros: oye, te mandé un hijo, ¿qué hiciste con él? Ah, que lo mataste en tu seno, no lo dejaste vivir. El Señor va a juzgar todos nuestros actos, todos y cada uno. Incluso aquellos que están escondidos, aquellos que mejor no tenemos conciencia de ellos, o que no los recordamos, ¿no? Que están como perdidos en el pasado. Todo eso el Señor también lo va a juzgar. A veces el imaginario colectivo utiliza esa imagen, ¿no?, de que cuando uno se muere pasa toda la vida por delante, como una película. Bueno, pues algo de cierto hay. Pasa que San Tomás de Aquino no lo decía con la palabra película, porque en esa época no existía, en el siglo XIII. Pero San Tomás de Aquino incluso dice, ¿no?, que pasarán todos los actos y hechos de nuestra vida
para ser examinados a la luz de Dios. Y por algunos sentiremos vergüenza y por otros sentiremos un gran gozo. Por todo el bien que hicimos, sentiremos un gozo. Por todo el mal que hicimos, sentiremos vergüenza. Y no podemos tampoco dudar de que lo bueno que hicimos, las buenas obras que hicimos, pesarán más que las malas obras. Aunque las malas obras siempre son como más ruidosas que las buenas, pero las obras buenas pesarán más que las malas. 130. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia que nos señalan nuestros deberes y derechos en la vida social. La doctrina social de la Iglesia es la predicación de cómo la Iglesia ha ido iluminando todas las etapas de la vida humana, todas las realidades de la vida humana desde el Evangelio. La doctrina social de la Iglesia nace del mismo Evangelio, nace del mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo predicó la justicia, predicó la caridad, predicó el bien, predicó una serie de virtudes que han ido iluminando la forma de pensar del mundo. La ayuda al prójimo, la ayuda a los enfermos. Claro, cosas que nos parecen normales. Por ejemplo, en la antigua Grecia era una cosa mal vista, de gente baja, que alguien pudiese socorrer a una persona que estaba agonizando, que estaba enferma, o que ayudase a morir con dignidad. Eso era algo que estaba mal visto. Porque incluso hasta que no llega el hecho cristiano, la predicación cristiana, no existía la conciencia de que toda persona, por el hecho de estar viva, tiene una vida digna. Primero, que tiene derecho a la vida, y segundo, vivir una vida digna. La dignidad de la persona humana, ese es el fundamento de la doctrina social. Que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por el hecho de haber sido creados por eso, a esa imagen y semejanza, tenemos una serie de derechos, de deberes, de libertades y una dignidad que nadie nos puede robar. Distinto es si tenemos un número, como es el DNI, o tenemos un nombre. Eso poco importa. Pero el hecho de haber nacido, el hecho de existir, ya nos da una dignidad. Por eso los cristianos tenemos que respetar el valor de la vida, la sacralidad de la vida humana, que toda vida humana es sagrada. ¿Por qué? Porque ese derecho es el derecho fuente de los demás derechos. Claro, si una persona no está viva, ¿cómo va a tener derecho a una vivienda digna? La gente que está en el cementerio muerta no tiene derecho a una vivienda digna. Claro, tendrá con mucho derecho a que la sepulten, ¿vale? Pero si una persona no vive, no la dejamos vivir, no puede tener otros derechos, y por eso el derecho a la vida es el principal. Y de ese derecho a la vida van surgiendo los otros. Entonces, en la predicación, la Iglesia en la predicación de su doctrina social, la Iglesia va iluminando cómo se sitúa un católico ante la economía, qué principios morales tiene que regir la conciencia de un católico a la hora de establecer relaciones económicas. ¿Se debe pagar más de lo debido, menos de lo debido, la usura? Todos esos temas están ahí. ¿Cómo debe situarse un católico a la hora de participar en la política? Si un católico puede participar en política, y si puede participar, ¿de qué manera? ¿Cómo debe estar regido, o por qué criterios debe estar regido el voto de un cristiano a la hora de votar un partido político? Un católico, ¿qué tiene que preguntarse, qué tiene que plantearse para poder votar en conciencia cristiana? Y te das cuenta de que si un partido no tiene una serie de principios, un cristiano no puede votarlo, o no debe votarlo. Si un partido es abiertamente abortista, o que promueva la cultura de la muerte, que desprecie la vida humana, que desprecie la familia, pues es un católico, no puede votarlo. Si un partido político, por ejemplo, defendiera la eliminación racial de una minoría, imagino que mañana existe un partido político que nace y dice: nosotros vamos a echar de España, vamos a eliminar racialmente a los gitanos, o a los judíos, o a los
sudamericanos o a la gente de pelo rubio, ¿no? Pues un cristiano no puede votar un partido que defienda esas cosas. ¿Por qué? Porque van en contra del Evangelio. Y hoy, por ejemplo, es verdad que ningún partido político pues está en el 100% de la consonancia con el Evangelio, pero al menos tiene que haber una serie de políticas, una serie de opiniones, de principios, estamos en el mundo de los principios, que un católico pueda votar sin taparse la nariz. En las relaciones, por ejemplo, con la cultura, ¿no? Pues un católico también tiene una moral, unos principios cristianos para valorar una película de cine, un cuadro, una canción, una obra de teatro, una obra literaria, que tiene que también estar regido de una manera, que haya belleza primeramente, ¿no? Que esa belleza te lleve a Dios, o al menos no desdiga del mensaje cristiano. Imaginaos, yo qué sé, que yo mañana me diera a mí por pintar toda esta iglesia de color negro y de color rojo. Pues eso es algo que desdice de la estética del mundo cristiano, ¿no? Porque como estamos viendo por las homilías sobre los colores litúrgicos, sabemos que los colores tienen un valor y que hay colores que expresan una cosa en la vida cristiana y otros colores que expresan otra. O imaginaos, por ejemplo, que yo mañana dijera, o sea, que se publicara un libro donde hay herejías. Pues ese libro no debemos leerlo, ni debemos comprarlo. ¿Por qué? Porque no es la fe verdadera. O imaginaos, yo qué sé, que uno quiere ir a una obra de teatro donde está plagada de relativismo moral, de inmoralidades y de cosas despreciables. Obviamente un cristiano no puede hacer eso. La moral social, la doctrina social de la Iglesia, nos ofrece principios emanados del Evangelio, de la doctrina de los padres, de los pontífices, según los cuales nosotros tenemos una forma de actuar y de situarnos en la vida. Pregunta 131. ¿Cuál es el principio fundamental de esta doctrina? Bueno, pues esto es un poco lo que yo he repetido, lo que yo he dicho antes. El respeto a la dignidad de la persona humana. Esta dignidad es igual para todos los seres humanos, sin distinción de edad, sexo, raza, cultura o religión. Claro, es que para nosotros todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, son hermanos. Y hay que ver en ellos a Dios. Otra cosa es que estén bautizados o no. Si no están bautizados, no son hijos de Dios. Porque hijo de Dios solo se es por el bautismo. Que por lo que el bautismo nos hace renacer a la vida de la gracia. Entonces, cuando uno es bautizado, es hecho hijo de Dios, y no es criatura de Dios. Con dignidad, por supuesto que sí. A un maometano, a un judío que no está bautizado en el confesionario, es que tú no tienes dignidad humana, porque no estás bautizado. No. Por el hecho de ser humano, tiene dignidad humana. Pero el bautismo le da la vida de la gracia, la filiación divina de ser hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que ver a todo el mundo como hermanos nuestros. Y lo que menos tiene que importarnos de una persona cuando lo conozcamos es el color de su piel, su sexo, su cultura, su religión, su afiliación política. No, tenemos que ver siempre una persona, un hermano al que tratar con dignidad, con quien ir siempre del brazo. Siempre que nos unan causas justas, causas nobles, causas buenas, que ayuden a construir el reino de Dios. Esto, por ejemplo, San José María Escrivá lo tenía muy claro cuando funda el Opus Dei, ¿no? Él decía que al Opus Dei tenían que venir gente incluso que no fuera cristiana. Entonces, en el Opus Dei, por ejemplo, hay un grupo de gente que se llama cooperadores, amigos, que a lo mejor son pues ateos, son mahometanos, son judíos, son hindúes, lo que sea, ¿no? Es decir, no son cristianos, pero que favorecen la obra, por ejemplo, de evangelización que tiene el Opus Dei, ¿no? O no le ponen trabas a la hora, yo qué sé, de montar un colegio, un hospital, una universidad, lo que sea. Pues hay cosas buenas que nos unen, con ellos tenemos que ir. Y esos son esa gente
que no es cristiana, pero que es buena y que nos puede, y que nos puede ayudar, esos son los que San Juan 23, por ejemplo, denominaba a los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad. Pregunta 132. ¿Qué hemos de hacer los cristianos para vivir la doctrina social de la Iglesia? Cumplir bien nuestros deberes sociales, familiares y profesionales, vivir el amor y la solidaridad con los demás hombres y promover la ayuda a los más necesitados para hacer un mundo más justo y fraterno. Y la caridad social comienza por los de casa. ¿Cómo vives tu vida familiar? Tu marido está atendido, tu mujer está atendida, tus hijos están atendidos, tus padres están atendidos. Por ahí empieza la doctrina social, empieza la caridad. Ahora, en tu vida profesional, ¿te preparas bien para tu trabajo? ¿Buscas cada día un perfeccionamiento? ¿Eres escrupuloso, cuidadoso, estudioso con tu trabajo? ¿Eres honrado, honesto? En las relaciones sociales, ¿no? También. ¿Eres justo a la hora de pagar? ¿Eres honrado y honesto con tus amistades, con tus amigos, o eres una persona con doblez? ¿Que estás esperando que alguien te diga algo para contárselo al otro? Esas son las cosas que tenemos que ver, ¿no? Dice, promover la ayuda a los más necesitados. Claro, porque hay gente que tiene que estar peor que nosotros. Y esa gente también necesita de nuestra colaboración, que alguna vez será económica, otra vez será material, y otra vez, lo he dicho alguna vez, ¿no? Que la mayor caridad que hay es la caridad del oído y del hombro. ¿Cuánta gente necesita que le prestes un hombro para apoyarse, para llorar, un oído para escuchar, para desahogarse también de sus problemas? Ahí empieza la caridad social de la Iglesia y de cada cristiano. Pregunta 133. ¿Estamos llamados todos los bautizados a la santidad? Sí, todos los bautizados estamos llamados a ser santos, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto, pues a todos nos dijo Jesús, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, que lo hemos escuchado en el Evangelio de ahora, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad, hermanos, no es un imposible, ¿eh? La santidad no es algo para algunos elegidos que los tenemos aquí en las peanas y los contemplamos y les ponemos velas, ¿no? A San Francisco Javier, a San José, a Santa Bárbara aquí detrás, no. ¿Qué es la santidad? La santidad es hacer siempre lo que toca en cada momento. Lo que Dios nos pide, estar sujetos a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, por dolorosa que a veces sea. La santidad es vivir siempre de cara a Dios, buscar cada día cómo agradar a Dios. La santidad implica salir de uno mismo y a veces romper con nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestras perezas, para encontrarnos con Dios, encontrarnos con el prójimo. Y solo al final de la vida, cuando estemos en ese juicio divino, del que ya hemos hablado al principio, ¿verdad? Entonces será el Señor el que valore nuestra vida. Y será ante Él, ante el único que tendremos que dar respuestas y explicaciones de nuestra vida. Y entonces serán las buenas obras que hemos procurado hacer en este mundo las que pesen más que las malas. ¿O qué pensáis? ¿Que los santos que tenemos canonizados en la Iglesia no fueron hombres y mujeres pecadores? Pues claro que sí. Pero se conformaron con ser pecadores como mucha gente que hace, bueno, es que yo soy así, que como somos pecadores, pues claro, yo con el robo ni mato. ¡No! Los santos no se conformaron con esa mediocridad de la vida. Los santos siempre fueron a más, querían más. Los santos querían superarse cada día y estamos llamados a superarnos cada día. A cada día ser mejores. Por eso es muy importante cada día tener nuestro examen de conciencia. Decir, ¿qué he fallado hoy y qué puedo mejorar mañana? Y si estás enemistado con alguien, vete hoy mejor que mañana a pedir disculpas, a intentar arreglarlo, a perdonar de corazón.
No te vayas nunca a acostar con la conciencia intranquila y mucho menos no permitas ir a la tumba con un corazón dolorido, con un corazón dañado, porque eso es lo que puede acarrearte un purgatorio largo o la condenación. Eso, hermanos, es buscar la santidad. Y la santidad no está reñida con la vida ordinaria, Tenemos que ser santos siendo ¿qué? Siendo amas de casa, una ama de casa santa. Siendo un vaquero, pues un vaquero santo. Un cabrero santo. Un ingeniero de caminos, pues un ingeniero de caminos santo. Un electricista, pues un electricista santo. Que me santifique en mi trabajo, que santifique el trabajo humano como obra de Dios con la que yo coopero y que santifique a otros con ese trabajo que yo estoy haciendo. Eso es de lo que va la santidad, de eso se trata todo esto. Y esto es lo que tenemos, ya digo, que buscar cada día de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues terminamos aquí esta primera parte. Ya después de Semana Santa haremos las dos que nos quedan, que ya nos queda Dios remunerador. Hablaremos ya de la parte, digamos, de la muerte, los novísimos, que no se predica, pues juicio, cielo, infierno, purgatorio. Eso lo veremos después de Semana Santa. Y terminaremos con algunas pinceladas de la oración del cristiano.